Ok, espero que todos estén viendo allí la pantalla. Tengo que ver si estamos... Ok, ok, mis hermanos, entonces estábamos en Segunda de Pedro, capítulo 2 y el viernes pasado estuvimos mirando el capítulo 2 acerca de estos falsos profetas y lamentablemente no avanzamos tanto, pero es bueno siempre a veces detenerse en algunas cosas que son necesarias. Ah, entonces, esta cosa de la marca, estuvimos viendo algunas marcas de un falso maestro en los capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y recuerde que Pedro empieza diciendo que habían falsos profetas entre el pueblo. Entonces, entre los cristianos va a haber ¿qué cosa? Falsos maestros. Entonces, el capítulo 2, los primeros tres versículos, vimos esta interesante marca de aquellos falsos profetas o falsos maestros. Primero dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, esto es bastante bueno de notar porque muchas veces pensamos que hay cosas ah, que otros enseñan que simplemente las dejamos que pasen, pero dicen que hay herejías que pueden destruir personas. Entonces, por eso tenemos que prestar atención para que no llegue a destruir personas. Muchas veces podemos destruir personas, podemos destruir congregaciones, podemos destruir personas que son fieles al Señor por una herejía. Y también dice que negarán al Señor que lo rescató. ¿Cómo yo niego a mi Señor? ¿Cómo yo puedo negar a mi Señor? Más de una forma puedo negarle, por mis acciones, por lo que digo, por lo que hablo y también por enseñar una falsa doctrina. Ahora, recuerda lo que dije la vez pasada. Un falso maestro no es simplemente un falso maestro simplemente porque enseña una falsa doctrina. También Pedro nos dice que muchos van a seguir sus disoluciones. Entonces, esta es otra marca de aquellos que enseñan una falsa doctrina. Muchos van a seguir sus disoluciones. También otra marca de esto es por causa de ellos, el camino de la verdad será ¿qué cosa? Blasfemado. Y la última es que harán por avaricia, van a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces ellos van a decir lo que usted quiere escuchar. No ha prestado atención a estas grandes denominaciones que tienen cientos y miles de personas muchas veces, y el hombre que está predicando o el pastor les dice lo que quieren escuchar, y ellos están felices y después ellos simplemente dan el dinero. Entonces, como dan el dinero, el hombre les dice lo que quieren escuchar y es como algo mutuo en alguna forma. Entonces van a ser mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y la destrucción, condenación y perdición para estas personas es seguro y viene de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay de parte de Dios para estas personas? Hay destrucción, condenación y perdición. Entonces, estábamos viendo esas tres cosas que hay para ellos, pero el Señor sabe liberar a aquellos que le buscan. Y tenemos estos cuatro ejemplos del versículo 4 hasta el versículo 10. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que Pedro nos da acerca de que Dios destruyó a unos y salvó a otros? Bueno, el primer ejemplo que Pedro nos da es que Dios nos perdonó a quienes, a los ángeles primero. Entonces tenemos los ángeles, después tenemos a el mundo antiguo en el tiempo de Noé, después tenemos a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y después tenemos el ejemplo de Lot. Entonces ustedes ve aquí que dice, Dios nos perdonó, Dios condenó y Dios libró. Y después termina diciendo en el versículo 9, ¿sabe el Señor hacer qué cosa? Librar. El Señor sabe rescatar. El Señor sabe condenar a algunos o poner en juicio a algunos, pero también el Señor sabe librar y rescatar a otros. De hecho, el Señor sabe hacer las dos cosas. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Y el primero es el ejemplo de los ángeles, ¿correcto? Ahora, no sabemos mucho de los ángeles, no tenemos la gran información acerca de los ángeles, pero hay muchas cosas, versículos que hablan de ángeles. Primero, una de las cosas que
no es dicho en la Biblia es cuándo seres espirituales fueron creados. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos dice de qué cosa, de cuándo las cosas físicas fueron creadas, ¿correcto? El cielo, Sí. la tierra, el universo, las plantas, los árboles, todo lo físico fue creado en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Pero no nos dice la Biblia cuándo las cosas espirituales fueron creadas, como Satanás, cuándo fue creado Satanás, cuándo fueron creados los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, no sabemos. Y si no, si Dios no lo ha revelado, entonces no necesitamos saberlo, ¿correcto? Por eso dice Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen a quién? A Adiós. Jehová, y las cosas que han sido reveladas pertenecen a nosotros. Si Dios no ha revelado cuándo los seres espirituales han sido creados, está bien, no necesitamos saber. Pero de todas esas cosas que la Biblia menciona que no han sido creadas, hay una cosa espiritual que Dios menciona que ha sido creada, y eso es la iglesia. La iglesia espiritualmente estaba en la mente de Dios desde la eternidad. Es casi la única cosa espiritual que Dios ha mencionado que estaba en la mente de Dios desde la eternidad. Pero aquí tenemos a Dios, dice, y Él no perdonó a quienes, a los Ah, ángeles. Ahora, específicos ángeles, no tenemos aquí la idea de a todos los ángeles. Hay un grupo en específico que se está siendo mencionado, ¿correcto? Ahora, tengo muchas preguntas de esto y ninguna respuesta de esto. Por ejemplo, tengo varias preguntas y la respuesta es, no sé, la Biblia no lo dice. ¿Ok? Entonces, cuando haga la pregunta, usted diga en su mente, no sé, la Biblia no lo dice. ¿Ok? Primero, que ya lo mencioné, ¿cuándo fueron creados los ángeles? no No sé. sé, la Biblia no lo dice. ¿Qué pecado cometieron estos ángeles? No sé, la Biblia no lo dice. ¿Cuántos ángeles pecaron? No sé, la Biblia no lo dice. ¿Cuándo fue que pecaron? ¿Antes de la creación del mundo o después de la creación del mundo? No Está bien. sé, la Biblia no lo dice. Ah, ¿Cuál fue su pecado que hicieron? No sé, la Biblia no lo dice. Entonces hay muchas preguntas y la respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Entonces, de nuevo, no necesitamos saber esa información. Lo único que Pedro está haciéndonos notar que Dios puede condenar o destruir o hacer perder a algunos y salvar a otros. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo es de los ángeles. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles, y ese es el versículo 4, a estos ángeles que pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al infierno. Y en el infierno dice que los entregó a prisiones de qué? De oscuridad, para ser reservados para qué cosa? Para el juicio. Y esto es muy importante de notar. Los ángeles, estos ángeles que pecaron, que Pedro nos menciona, fueron llevados al infierno, a un lugar que es una prisión de oscuridad, un lugar que es una prisión, que no pueden escapar de esa prisión, pero están esperando ¿qué cosa? El juicio. Ahora, ¿los ángeles saben lo que les espera? ¿Estos ángeles que pecaron saben lo que les espera? Sí, pero aún están esperando ¿qué cosa? El juicio. Ahora, Mateo dice, Jesús dijo en Mateo 25:41, que está hablando acerca de este tema un poco. Jesús dice que dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ahora, no sé, y nadie puede asegurar esto, si estos ángeles que Jesús menciona aquí, el diablo y sus ángeles, son los mismos ángeles que Pedro menciona en su carta. No lo sé. Y nadie puede asegurar que sean los mismos ángeles, pero está hablando aquí de algo muy parecido en el contexto. Entonces, estos ángeles estaban allí, estos ángeles que hicieron, pecaron. ¿Cuál es la definición de pecar? Es que yo no cumplí lo que Dios dijo. Fallé en dar en el blanco, ¿correcto? Es como un lugar para apuntar.
y yo tengo que dar en el blanco. Yo fallé en dar en el blanco. Fallé en hacer lo que Dios dijo que hiciera. Ah, ¿En qué fallaron ellos? No tengo la menor idea en qué fallaron. Pero sé que pecaron, que fueron en contra de la voluntad de Dios, que desobedecieron lo que Dios había dicho. Entonces estos ángeles pecaron y por consecuencia Dios los arrojó al infierno, ¿correcto? Ah, esta palabra infierno que se ocupa allí es la palabra tártaro. ¿Alguien ha escuchado esa palabra tártaro? Es la palabra, el lugar más profundo del Hades en la definición, conocido como el abismo, estas prisiones de oscuridad. Los arrojó a estas prisiones de oscuridad, los arrojó al lugar más profundo del Hades. Ahora, recuerde, los ángeles pecaron, Dios los arrojó al infierno. Entonces, qué esperan los ángeles? Un juicio. Si los ángeles son juzgados, entonces ciertamente las personas que van a ser juzgadas también. Ese es el ejemplo que está poniendo aquí. No es para hablar acerca de por qué estos ángeles y todo eso. No, el ejemplo es Dios condena a unos y también Dios libra a otros, rescata a otros. ¿Ok? El segundo ejemplo que tenemos aquí es el mundo antiguo en el tiempo de Noé. El mundo antiguo en el tiempo de Noé dice que se salvaron 7 personas junto con Noé, que fueron 8, pero el mundo antiguo era un mundo impío, ¿correcto? Eso es lo que dice el versículo. Era un mundo impío. El único que era el justo era ¿quién? Noé. No es. Y por causa de Noé, su familia se salvó. Entonces, el mundo antiguo era impío. ¿Y qué hizo Dios con el mundo antiguo? Lo condenó. Entonces, esto nos da una idea de que Dios, de nuevo, condena a algunos y Dios salva a otros. Dios condena a algunos, Dios rescata a otros. Dios condenó al mundo impío, pero ¿salvó a quién? A Noé. Noé fue salvo porque no era justo. Eso es lo que dice a Génesis capítulo 9. No era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Recuerda todo eso? Entonces, no Sí. era justo. Entonces, hizo Dios con Noé? Lo salvó. Dios condenó a un grupo y Dios salvó a otro grupo. Entonces, de nuevo, esto nos da la idea de que Dios sabe lo que hace. Los pecadores van a ser juzgados, pero los justos serán, ¿qué cosa? Salvos. Penados. Entonces, ¿cuál es el tercer ejemplo? Sodoma y Gomorra. El tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra, no tenemos que ir en detalle porque sabemos la historia y conocemos la historia, pero Sodoma y Gomorra fue condenado, ¿correcto? Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir como impíamente. Entonces, aquí tenemos la idea de que Sodoma y Gomorra eran impíos y Dios los destruyó, ¿correcto? Entonces Dios destruyó a los impíos, Dios no perdonó a los que pecaron y también Dios condenó a los que fueron impíos. Entonces este es el punto de estos ejemplos. Estos ejemplos están aquí para decirnos y hacernos notar algo súper importante, que Dios puede salvar a un grupo y puede condenar al grupo, a otro. ¿A qué grupo Dios va a salvar? Aquellos que son justos. ¿A qué grupo Dios va a condenar? Aquellos que son impíos. Y Dios puede destruirles y condenarles. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? No temáis a aquel que puede a destruir el cuerpo, más bien temáis a aquel que tiene el poder de destruir ¿qué cosa? El cuerpo y el alma en el infierno. Dios tiene el poder para hacer lo que Él desee con su creación, pero eso no significa que Dios va a pasar sobre sus leyes. Él es un Dios justo, entonces Dios va a salvar a los que son justos también y va a condenar y destruir a aquellos que son injustos o pecadores. Entonces, esto lo tenemos como un ejemplo para nosotros. Dios borró completamente su existencia de sobre la tierra. Y recuerda lo que Abraham le dijo al Señor. ¿Cuál fue lo que... ¿No recuerda que empezó con un número alto? Sabían 50, sabían 30, sabían 20, después, Señor, no te vayas a molestar ahora, no te vayas a enojar ahora. ¿Qué pasa si hay solamente 10 justos? ¿Vas a destruir a los 10 justos con los impíos? ¿Y cuál fue la respuesta? No hay ni siquiera Uno. 10 justos. Lamentablemente solamente había
un justo. Y ese fue a Lot. Porque por eso es lo que nos dice que él libró a Lot. Y lo libró porque era justo, ¿correcto? Dios sabe salvar a aquellos que son justos y condenar a aquellos que son impíos. Ahora, cuando uno mira en Génesis y ve a Lot viviendo en Sodoma y Gomorra, uno puede hacerse varias preguntas. Primero, ¿qué estabas pensando, Lot, de ir a vivir a Sodoma y Gomorra? Segundo, ¿por qué te quedaste allí? Tercero, ¿por qué no saliste y buscaste otra ciudad? Cuarto, si viste toda esa impiedad, ¿por qué no simplemente huiste de allí? Pero ¿qué pasó con Lot? Seguía viviendo en ese lugar, pero Pedro dijo que era justo. Dice el versículo 7 y 8, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, impíos, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Bueno, ¿qué tan terrible esto puede ser? ¿Por qué no simplemente te vas de ese lugar? Ahora, no sé si Lot tenía el mismo pensamiento que tengo muchas veces. Si yo soy la única luz que está brillando en un lugar de oscuridad, ¿por qué quiero irme donde hay más luces y no es necesaria mi luz? Si soy la única luz que está brillando en la oscuridad, no quiero simplemente juntarme con otras luces para ya esas luces se están alumbrando y formar un grupo de luces. Si yo soy una luz, quiero alumbrar donde hay oscuridad. Y quizás Lot estaba pensando que con su conducta buena, con su conducta justa, él podía hacer que otros también llegaran a ser justos. Y esto es bastante triste porque Lot era el único que vivía justamente. Él era justo, afligía cada día su alma. Él afligía su alma. Y esto es una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Estamos afligidos muchas veces cuando vemos la inmoralidad de personas? ¿Estamos afligidos cuando vemos los hechos inicuos, inmorales de personas? Es terrible ver, hermanos, que muchas veces uno está viendo un comercial, puede ser en la televisión, puede ser a veces comerciales que personas aparecen en ropa interior o en bikini o cosas así, y uno se pregunta, pero ¿cuál es el punto de mostrar esto? ¿Cuál es el punto de mostrar esta inmoralidad que al parecer parece algo bueno para muchas personas? ¿No he escuchado muchas veces a todos los humoristas? 99.9% de ellos no pueden hacer humor sin hacer qué? Hablar del cuerpo en segundo sentido, con groserías y todo eso. Como que no pueden pensar más. Y la inmoralidad, los hechos inicuos, hermano, debería afligir su alma por ver tanta inmoralidad en este mundo y tantas personas inicuas haciendo lo malo en este mundo. Lot afligía su alma. Dice, viendo y oyendo. Es algo completamente diferente cuando usted oye de las inmoralidades de personas. Pero ¿cuál es la diferencia entre ver y oír? Que ver muchas veces queda grabado en mi mente. Cuando yo veo algo, queda grabado, está allí en mi mente. Por eso nuestro cerebro actúa, puede reaccionar a películas o cosas así, porque nuestro cerebro piensa que esa película que estamos viendo es algo real. Entonces, por eso muchas películas de terror pueden afectar a personas, porque mi cerebro actúa viendo eso como si fuera algo real. Entonces, ver y oír son dos cosas completamente diferentes. Lot veía y oía. Imagínense cuánto eso podía afligir su alma. Que cuando estos hombres llegaron a la casa de Lot, ¿qué pasó? Vinieron todos a la casa de Lot, la ciudad casi completa, diciendo, oh, sabemos que tienes visitas, saca a esos hombres porque queremos conocerlos. Cuando ellos dijeron queremos conocerlos, no era simplemente para saludarlos y decirle hola, ¿cómo están? ¿Correcto? Cuando uno ve en Génesis, no era simplemente los hombres estaban diciendo, saca a los hombres que tienes, Lot, para que los conozcamos. No era simplemente conocerle de, hola, me da gusto que anden visitando la ciudad de Sodoma.
No, era para abusar sexualmente de estos hombres. La ciudad estaba tan corrompida que desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos querían tener esta inmoralidad sexual con estos dos hombres que estaban visitando. Y Lot estaba tan desesperado que dijo, no les hagan nada, son mis invitados, pero puedo sacar a mis hijas y ustedes pueden hacer lo que quieran con ellas. Él también fue afectado por la inmoralidad, que también quería cometer otra inmoralidad, aparte de la inmoralidad de todas estas otras personas. Entonces, estos ejemplos están allí para nosotros. ¿Estamos, hermanos, atormentados y angustiados por el mal que nos rodea? ¿O nos hemos vuelto insensibles a la maldad? ¿Nos adaptamos a la pecaminosidad del mundo o aún nos duele el corazón cuando escuchamos y vemos la maldad? Entonces hay Exacto. destrucción para ellos. Por eso el versículo 9 dice, 9 y 10, el Señor sabe hacer qué cosa, librar de tentación. La palabra tentación no se refiere a simplemente ser seducido por cosas inmorales. La palabra tentación también se refiere a la palabra dificultades o pruebas. ¿Ok? El Señor sabe librar de las pruebas, las dificultades, las tentaciones a los piadosos. Recuerde que Corintios nos dice que Él nos dará juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podamos escapar de lo que nos pasa. Por eso el Señor sabe rescatar, librar de tentación a los piadosos. Entonces, la última palabra que dice la palabra reservar. El Señor sabe reservar a los injustos para hacer qué cosa? Castigados en el día. ¿En qué día? En el día del juicio. Esto es casi como los ángeles. Los ángeles fueron reservados o preservados o puestos en estas prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para el día del juicio. Entonces, los malos o los impuros o los impíos van a ser reservados para ser castigados en el día del juicio. Aunque presentemente, si están muertos, ya están siendo castigados porque ya saben en dónde están y ya saben lo que les espera también. Pero esta palabra significa mantener o sostener. El diccionario dice que la palabra significa proteger para evitar que se escapen por implicación, detener. Entonces, cuando uno sigue mirando, ahora vamos a ver cómo es el carácter de estos falsos maestros. Porque Pedro estaba dando un ejemplo de cómo de cómo Dios destruye a algunos y salva a otros. Pero ahora veamos el carácter de ellos. Recuerda que Pablo dijo a los hermanos en Éfeso, a los ancianos en Éfeso, dijo, mirad por todo, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29 dice, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán. ¿A quiénes? Al rebaño. Un lobo vestido de oveja. Es Déjeme decirle esto, hermano. Los animales, las ovejas específicamente, son animales un poco estúpidos, poco tontos. Muchas veces saben que tienen el peligro cerca, pero no hacen nada. Las ovejas específicamente. Entonces, si hay un lobo vestido de oveja, las ovejas van a pensar, "Ja, no es nada esto. Aunque sepan que es un lobo vestido de oveja, aún no van a hacer nada porque son idiotas. Y esto da a pensar un poco, hermano. Muchas veces sabemos que hay alguien que es un lobo vestido de oveja, pero aún no hacemos nada al respecto. Y deberíamos tratar de hacerlo algo. Por eso aquí dice, aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia, inmundicia, desprecian el señorío, son atrevidos, son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores y que van a hacer avaricia de vosotros con palabras fingidas, es lo que decía el versículo 3, ¿recuerda? Pero la primera cosa dice, andan en qué cosa? Concupiscencia e inmundicia. Recuerde los cuatro ejemplos. Dios sabe destruir. Dios sabe condenar a los impíos. Dios sabe condenar a aquellos que andan en concupiscencia, aquellos que andan en inmundicia.
Y si los falsos maestros andan en concupiscencia e inmundicia, ¿qué les espera? Destrucción, condenación, castigo de parte de Dios. Entonces, esto es bastante para abrir nuestros ojos. También, estos falsos maestros, ¿qué hacen? Desprecian ¿qué cosa? El señorío. Desprecian el señorío. No les importa que Jesús sea Señor. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Muchos en aquel día me dirán qué cosa. Señor, Señor. Bueno, los falsos maestros desprecian el señorío, no se someten a Dios y por causa de eso no les importa lo que Dios dice. Desprecian el señorío. Y esto es algo bastante fuerte cuando dice esto. Son tercos, son adictos a sus propios caminos y por tanto no serán gobernados por otros. Siempre quieren tener el control. Siempre. Si usted les dice algo, ellos se van a enojar, se van a molestar, van a decir cosas a la persona, van a decirle malas palabras a la persona, van a insultar a la persona. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener siempre el control, siempre quieren estar a cargo y nadie más le puede decir algo a ellos. Entonces, un falso maestro no es solamente un falso maestro porque está enseñando una falsa doctrina. Un falso maestro también es un falso maestro porque quiere tener el control, porque no se molesta en decir cosas desagradables a otra persona, porque también quiere humillar a otras personas, porque son atrevidos, porque son contumaces. Quieren hacer, ganar cosas. Y eso es la avaricia de estas personas. Casi siempre que ven a alguien que puede darles un poco de dinero, ¿qué hacen? Van a pedir dinero. Entonces, esta es la primera descripción de los falsos maestros. Son arrogantes, son calumniadores, son atrevidos, son contumaces, obstinados, la palabra se refiere allí, son autosuficientes. Eso, todo se trata de ellos. Yo puedo hacer todo, es para mi ganancia, para mi beneficio, para mí solamente. Ahora, ¿por qué puse que son calumniadores? Porque ellos no se atreven a refrenar su lengua. Simplemente van a calumniar incluso a los seres espirituales y van a hablar mal de los seres espirituales. ¿Y qué más de las personas? ¿Qué más de las personas? Siempre van a estar hablando mal de personas. Siempre van a estar calumniando personas. Siempre van a estar apuntando a otras personas que es la culpa de ellos, es la culpa de otros, es la culpa de esta otra persona. Ellos se van a mostrar como que son las personas más inocentes de todo, pero siempre van a estar rodeados de problemas, pero siempre van a apuntar el dedo para las otras personas. Entonces, el versículo 10 nos dice de nuevo, son atrevidos, son contumaces, no temen decir más de las potestades superiores. Mira lo que dice el versículo 11. Mientras que ¿quiénes? Que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Recuerdan en el libro de Judas? Judas tiene un solo capítulo que vamos a estar estudiando después. Judas en el versículo, me parece que versículo 8 y 9 de Judas, ah, que cuando el arcángel Miguel estaba disputando el cuerpo de Moisés contra Satanás, el arcángel Miguel no dijo un juicio de maldición contra Satanás. Él dijo, el Señor te reprenda. Pero él no dijo, no, yo te reprendo, yo te digo. Y eres un espíritu asqueroso, tienes que salir de aquí. Hay muchos hoy en día que hacen eso. Muchos grupos religiosos que están diciendo, oh, yo reprendo a este espíritu maligno, sale espíritu cochino de aquí de esta persona, sale espíritu, y empiezan a hablar, a decir cosas que uno piensa como, ¿están contando bromas? ¿Están haciendo, contando chistes o algo? No, están enfocados en su propio mundo, diciendo cosas que muchas veces que ni los ángeles se atreven a pronunciar. Ah, esta es otra cosa que no deberíamos pensar nosotros. Sabemos que el diablo es un ser que está dispuesto a destruirnos, que anda detrás de nosotros tratando de destruirnos, tratando de que pequemos, de que fallemos, de que vamos al infierno junto con él.
el infierno que fue preparado para él y sus ángeles. Pero aún así, Pedro dice que nosotros no deberíamos simplemente a maldecir a las potestades superiores. No deberíamos simplemente decir cosas de los seres espirituales. ¿Por qué? Porque deberíamos dejar todo el juicio a quién, a Dios. El Señor sabe librar a los piadosos y sabe condenar a los quienes inicuos. Yo no sé, hermano, hacer eso. Entonces no debería salir de mi boca palabras de maldición o de juicio en contra de potestades superiores. Y esto es lo que, de nuevo, muchos grupos, personas religiosas hacen sin saber esto. Entonces son calumniadores, calumnian a todo y a cualquiera, incluso a los seres espirituales. Son personas que siempre tienen algo malvado que decir sobre algo o sobre alguien. No conoce a ese tipo de personas que siempre tienen algo malo que decir de algo o de alguien. Yo conozco a otro tipo de personas que siempre están, nunca tienen un día bueno, como que siempre tienen un día malo, siempre están mal. Como, ¿cómo estás? Estoy bien, pero se me va a pasar. Como que siempre les va mal. Y hay otras personas que siempre están hablando malas cosas de otras personas. Como uno los va a saludar y ya están abriendo su boca para hablar de otra persona. Oh, ¿te acuerdas de esta persona? Como te dije, sí, ahora está esta. ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué no estaba orando por esa persona antes de estar calumniando y hablando de personas? Recuerda lo que dice Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué yo voy a hacer? Anda y habla con tu hermano y resuelve el problema. Y has ganado tu hermano. Si no te escucha, toma dos o tres contigo y habla de nuevo con el hermano. Si no te escucha a ti con tus dos otras personas, llévalo a la iglesia, al grupo en total, pero no andes chismeando de un lugar a otro diciendo, oh, mira, ¿escuchaste lo que hizo la hermana Anita? ¿Escuchaste lo que hizo el hermano Pablito? Sí, el hermano Pablito, déjame contarte las historias del hermano Pablito. Siempre tienen algo malo que decir, siempre. También debemos cuidarnos de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos cuidarnos de estas personas? Porque si estas personas van a donde ti a hablar de otras personas, van a hacer lo mismo con otras personas y van a hablar de ti también. Deberíamos cuidarnos de ellos. Son personas peligrosas que afirman ser cristianos, pero no siguen realmente el camino de Jesús. Entonces, mira lo que dice el versículo 2 y 13. Dice, pero esto dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Oh, hermano, hay bastante aquí en estos dos versículos. La primera cosa que menciona es que hablan de cosas que ni siquiera entienden, como el arcángel Miguel que no pronunciaba un juicio contra Satanás. Pero ellos dicen o hacen lo que quieren, pero esto refleja un juicio que viene sobre ellos. Desprecian el señorío. Ahora, una de las cosas que dice es que son como ¿qué cosa? Como animales irracionales, que perecerán en su propia perdición. Ahora déjenme hacer la pregunta. ¿Cuál animal es un animal racional de todos los que podemos ver aquí en la pantalla? Ninguno. Aprenden trucos, aprenden cosas. Por ejemplo, si yo tengo un perro y entreno a mi perro a que vaya a buscar un pedazo de madera y tengo el pedazo de madera y lo tiro lejos y lo entreno para que el perro vaya corriendo, tome ese pedazo de madera en su boca y vuelva donde mí, el perro simplemente va a seguir una secuencia de cosas porque va a ser entrenado en eso. Y después de entrenarlo bastante, el perro va a hacerlo automáticamente. Ahora, alguien puede decir, oh, qué inteligente ese perro. Es muy inteligente el perro. Sí, primero fue entrenado. Ahora, imagínese, hermano, si mi esposa me dice a mí, ok, voy a tirar este pedazo de palo, ahora tienes que ir tú a buscarlo con tu boca.
y yo voy corriendo detrás del palo y lo tomo con mi boca el palo y vuelvo donde ella, ¿qué va a pensar la gente de mí? Primero, que estoy loco, que soy un tonto. La gente no va a pensar que soy alguien racional. La gente va a pensar, esta persona se volvió loca. Incluso van a pensar lo mismo de mi esposa, que también está tirando el palo. Los dos se volvieron locos. Pero cuando lo hace un animal, uno piensa, oh, qué inteligente el animal. Ya, fue entrenado en eso. Pero si lo hace una persona racional, van a pensar, ya no dejó de ser racional. Entonces, los falsos maestros, ¿cómo actúan? Como animales irracionales. ¿Dejaron de qué? De usar su cerebro. Porque todo se trata de lo que mi carne quiere, lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que me satisface, lo que me va a dar placer. Se trata todo de mí. Entonces no me importa si destruyo, si hago mal a otra persona, todo se trata de mí. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un gato contestando el teléfono? Como, vamos, mi amor, vamos a salir de la casa por una semana de vacaciones, pero, y si alguien nos llama, no importa, dejamos al gato ahí en la casa que puede contestar el teléfono. Nunca ha pasado que un gato conteste el teléfono. ¿Cuándo fue la última vez, si usted tiene perros, cuándo fue la última vez que usted llegó a la casa y vio a su perro leyendo el diario? Como, oh, mi perro se está informando. Como de repente llegó y vio a su perrito ahí sentado en el sillón leyendo el diario. No va a pasar. ¿Por qué? Porque los animales son, ¿qué cosa? Irracionales. Son entrenados a hacer ciertas cosas, son entrenados a hacer ciertas cosas, pero siguen siendo irracionales. ¿Ok? Ah, si usted me dice, oh, yo puedo hablar con mi perro y me entiende, vaya al doctor, ¿ok? Porque no es así. Su perro fue entrenado a seguir ciertas cosas, pero no significa que su perro, como, oh, entiendo ahora, voy a sentarme a conversar con mi amo. Y los falsos maestros hacen esto, son animales irracionales, ¿ok? Actúan por impulso más que por conocimiento. No se sacian de pecar, les gusta contar sus mentiras y engañar a los demás. Son animales irracionales. Afirman tener conocimiento, pero difaman por ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que les espera a ellos? Un juicio. Pero mire lo que dice el capítulo, versículo 14 al 17. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas circunstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¡Uf! ¿Qué es lo que habla esto? De un juicio. ¿Ok? Pero veamos algunas cosas. Tienen los ojos primero llenos de adulterio. No solamente actúan como animales irracionales, sino que también tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un comentario bíblico dice esto, que literalmente Pedro escribió que sus ojos están llenos de una mujer adúltera. Desean a cada mujer que ven a cada mujer como una posible adúltera. Cada vez que ven a una mujer, ellos piensan, oh, quizás puedo engañarla y puedo a tener intimidad con esta mujer. Ven a otra mujer, oh, quizás esta es una otra presa. Ven a otra mujer, oh, quizás ellos no ven a personas diciendo, oh, esta persona necesita ser salva, necesita salvación, o esta persona necesita crecer en su madurez espiritual, o esta persona necesita ser más fiel. No, cuando ven a una mujer, dicen, oh, quizás esta es otra oportunidad que tengo. Y ven a otra mujer, oh, quizás esta es otra oportunidad. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia. ¿No es interesante?
que su corazón está habituado a qué cosa? A la codicia. Quieren simplemente hacer eso. Pero ¿dónde deberían estar nuestros ojos puestos? Mis ojos deberían estar puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Allí deberían estar mis ojos puestos. No en adulterio. Recuerda lo que Jesús dijo. Si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ellas en tu corazón. ¿Por qué? Porque no solamente estoy pensando en cometer una inmoralidad sexual con una mujer, estoy pensando en que si tengo la oportunidad de hacerlo, podría hacerlo. Si se me da la oportunidad, voy a hacerlo. Entonces, por eso Jesús dijo, todo se trata de qué cosa, del corazón, del corazón. Entonces mis ojos deberían estar puestos en Cristo, el consumador y el autor de mi fe. Otra cosa, siguen el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam en el Antiguo Testamento? Un profeta. Este profeta empezó bien, cuando vinieron Beor vino a contratarlo, le dijo, ¿puedes pronunciar palabras de maldición contra los judíos? Balaam dijo, no, 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 voy a hablar simplemente lo que Dios me diga, eso voy a decir. Y cada vez respondía eso. Entonces cuando venían, Balaam decía bendiciones a Israel. Pero Balaam vino con un plan dijo, pero ¿qué pasa si hacemos que los judíos cometan inmoralidad sexual con los cananeos que habitan en la tierra? Dios va a tener que castigarlos por eso. Entonces podemos hacer que hagan eso. Recibió una suma de dinero y Balaam vino con este plan y lo llevaron a cabo. Y muchos judíos cometieron inmoralidad sexual con aquellas que vivían en la tierra, en ese entorno. Entonces, mira lo que dice, versículo 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí tenemos a un asno que fue más racional que el mismo profeta Balaam. Un animal que supuestamente era irracional fue la voz de la razón, ¿correcto? Porque Balaam iba con su asno cargado con cosas, siguiendo a este otro rey, y el asno se paró. ¿Por qué se paró el asno? Porque vio un ángel adelante de él con una espada encendida, y el asno no se quería seguir caminando. Entonces Balaam, ¿qué hizo? Tomó Balaam a un látigo y empezó a golpearlo, y el burro le dijo, el asno le dijo, ¿por qué me golpeas? ¿No te he servido por todo este tiempo y ahora me golpeas? Balaam dijo, bueno, no te estás moviendo, no estás avanzando. El burro, no ves que hay un ángel allí. No puedo simplemente pasar por sobre el ángel. El burro irracional fue la voz de la razón. Y el profeta que debería ser racional fue el irracional. Y esto es lo mismo que pasa, hermano, con los falsos maestros. Son irracionales. No puede usted entrar en razón con ellos. No puede decir algo que están enseñando que no es correcto porque van a ser como animales irracionales en contra de usted. ¿Cuántas personas muchas veces hay en congregaciones que le tienen miedo a ciertos hermanos en la congregación? Le tienen miedo. Oh, no le digan nada a ese hermano, porque si le dices algo, va a haber una pelea aquí. No le digan nada a ese otro hermano, porque ese otro hermano, si le dices algo, va a empezar a gritar y puede ser que te pegue también. Hay veces que hermanos no quieren decirle nada a otros. ¿Por qué? Porque son irracionales. Son como animales irracionales. Y esa es una señal de un falso maestro. Esta historia la tenemos en número 22, si quieren buscarla después. Entonces, mientras Balaam iba camino a encontrarse con el rey de Moab, ¿quién era el racional en ese momento? El burro. ¿Quién se volvió el burro? El profeta. Dejó de estar usando su cerebro. Entonces, el burro se convirtió en la voz de la razón. El burro era más listo que Balaam.
El comportamiento irracional de Balaam tuvo que ser corregido por un animal irracional. Los falsos maestros no van por el camino de la razón. Y usted, hermano, no deje su cerebro en la puerta. Cada cosa que escuche, examine las escrituras por usted mismo. Y yo digo cada vez esto, cada vez que tengo estudio bíblico con personas, no crean lo que yo digo simplemente porque yo lo digo. Crean lo que yo digo porque la Biblia lo dice. Y si usted puede leerlo, créalo. Entonces, si la Biblia me está mostrando algo, si la Biblia está diciendo algo, debería confiar en eso y depender de eso. Examinar las escrituras. Ahora nos queda tiempo para la última. Son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué haría usted, hermano, si está en el desierto y de repente ve un oasis o ve ¿cómo se llama? Una noria donde uno saca agua? Cuando se la ve en medio del desierto, ¿no le daría esperanza a eso? ¿No pensaría como, quiero tomar agua y de lejos veo una noria? Usted tendría esperanza y empezaría a caminar más rápido para llegar allí porque sabría que puede tomar agua. Pero ¿qué pasa si llega y no hay agua? Rompió o quebrantó toda su esperanza. Eso es lo mismo con los falsos maestros. No hay esperanza para ellos. Por eso dice el versículo 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de qué cosa? De corrupción, porque el vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora la pregunta es, ¿necesitas agua en el calor del desierto y crees que has encontrado un manantial o un pozo, pero al acercarte observas que no hay agua allí? Es una falsa esperanza y es devastadora. Por eso el versículo 19 dice, les prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos de qué? De corrupción. Entonces, número 6 dice, les prometen libertad. Mire todo lo que ellos hacen. Versículo 3 dice que tendrán avaricia, harán mercadería con palabras fingidas. El versículo 10 dice, andarán en concupiscencia e inmundicia. El versículo 10, desprecian al señorío. Versículo 10, son atrevidos, son contumaces. El versículo 10, no temen decir mal de las potestades superiores. El versículo 12, hablan cosas que no, mal de cosas que no entienden. El versículo 12 dice, son animales irracionales. Tienen por delicia el gozar de deleites cada día, cada día. Estos son inmundicias, son manchas. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. ¿Son esclavos estas personas? ¿Son esclavos de corrupción? Sí. Prometen libertad, pero son esclavos de qué cosa? De corrupción. Y esto solamente es por causa del pecado. La última que tenemos aquí, que han escapado de las contaminaciones del mundo. En otro versículo 20, dice, ciertamente, dice, sabiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto nos da, recuerda que pasamos tiempo hablando acerca del conocimiento del Señor, lo que el conocimiento hace en nuestra vida, cómo el conocimiento nos da esta sabiduría, este entendimiento de saber quién es Dios. Por eso Pedro lo dice en el capítulo 1, han escapado de la corrupción que hay en el mundo. ¿Y qué cosa hay en el mundo? Pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? El pecado que hay en el mundo, la corrupción que hay en el mundo. Pero como cristianos hemos escapado de eso. Hermano, usted no quiere volver atrás. Y Romanos habla un poco de esto cuando habla del bautismo después. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? ¿Correcto? Entonces, volverse atrás. Y esto nos hace terminar en el versículo 21 y 22 del capítulo, para que la próxima vez empecemos en el capítulo 3, ¿ok? Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero se ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Los que son del campo van a entender esto rápidamente.
La cerda, la puerca puede estar limpia, pero después ve un poco de barro o de agua y va a revolcarse en el agua, en el barro, después de haber estado limpia. ¿Cuántos de ustedes no han visto quizás a un perro comer su vómito? Y uno dice, ¡ah! ¡Ah! ¿Qué está haciendo ese perro? Y el perro ahí disfrutando su propio vómito, pensando como, ¡oh! Pensé que iba a comer solamente una vez, pero ahora estoy comiendo de nuevo. El perro vuelve a su vómito. Este es el primer ejemplo de que el perro vuelve a su... Es algo desagradable de ver. Y espiritualmente, hermano, es algo desagradable de ver. Volvimos a la misma inmundicia, volvimos a la misma iniquidad, volvimos al mismo pecado, volvimos a comer los mismos pecados que hacíamos antes y aún peor. Entonces, ¿qué es lo qué más puede hacer Dios por nosotros? Si después de haberle conocido, después de haber sido salvados, después de haber entendido todo, volvimos atrás, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? No hay nada más que Él pueda hacer por nosotros. Lamentablemente, ah, volvemos atrás, y esta es la advertencia. En Hebreos 6, en Hebreos 10, dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nosotros, sino ¿qué cosa queda? Una horrenda expectación de juicio que va a devorar a los adversarios. Ya no hay más sacrificio por nosotros, hermanos. Si volvemos atrás y somos como un perro comiendo nuestro vómito o como una cerda revolcándonos en el barro de nuevo, ya no hay más que hacer. Entonces, esto fue el capítulo 2 y gracias a Dios que podemos terminar el capítulo 2. Entonces voy a parar esto. Ah, gracias por decirlo.